noches y bienvenidos a la recomendación literaria de la semana. En esta ocasión nos acompaña Pepe Sedano. Buenas noches. Hola, buenas noches, Paloma, ¿qué hay? Encantada de que vengas, de tenerte aquí, de tener alguno de tus libros. Y cuéntanos, porque el último publicado ha sido Adra, 1938, La azucarera y un telegrama. Cuéntanos, ¿de qué trata? Pues a veces el azar tiene la mayor parte de la culpa de muchos de mis libros publicados. Ese es uno, porque yo iba buscando una cosa de uno de Berja que estuvo en el campo de concentración de Dachau, y al mandarme la información de Salamanca, del Centro Documental de la Memoria Histórica, que me lo dieron a través de internet, pues resulta que tenía dos flechitas arriba de ese documento, a la derecha y a la izquierda, y fui pinchando y me encontré con 2.400 documentos. Entre ellos estaba toda la documentación que ha generado el libro este, porque había entrado sin querer en la causa general de Almería. Y entonces esa era documentación que formaba parte de la causa general de Almería. Fíjate, bueno, hablas mucho de Almería, no vives aquí actualmente, ¿no? No, el amor me ha llevado por tierra jienense. Pero eres de Berja. Eres de Berja. Berja me vio nacer y seguramente allí terminaré. ¿Te ha inspirado mucho Almería para escribir la mayoría de tus libros, muchos de tus libros? No, lo que pasa es que yo no soy historiador, soy estudioso. A mí me dio de adolescente por la Segunda Guerra Mundial, y cuando me enteré que había muerto de Berja en el campo de concentración de Mauthausen, pues entonces se me fue la cabeza. Y entonces empecé a investigar. Al principio no había documentación, la primera me llegó del extranjero, de Francia concretamente, y entonces pues alguien, en este caso fue una mujer que vive en Vigo, una bloguera, que me dijo que me publicaría un artículo que yo tenía grande, de entre 70 y 80 páginas, y entonces le dije que cuando lo publicara que tenía más. Dice, entonces no te publico ni una sola página, ni una palabra, tienes tú que publicarlo. Y no supe decirle que no. Y entonces ese fue el origen de mi primer libro, El infierno y sus puertas, que trataba y trata sobre la documentación de 4 exdeportados que habían sobrevivido a distintos campos de concentración nazi, entre ellos una mujer que estuvo en Ravensbrück, el campo de mujeres, y se ve que tuvo mucha aceptación porque ya se ha agotado la 4ª edición. Estamos preparando la 5ª y a raíz de ese, pues digo, por si este ha salido más o menos bien, ¿por qué no van a salir los demás? Claro. Yo tenía escritos varios artículos largos, y esos artículos que en principio se publicaron en la revista Farua, del Centro Virgitano de Estudios Históricos del Ayuntamiento de Berja, pues desde que se publicaron hasta estos últimos años ha habido más documentación que ha generado en torno al tema que yo trataba en cada uno de los artículos, lo que ha supuesto de que se incrementaran esas 70 u 80 páginas hasta conformar un libro, y aquí tienes una muestra de algunos de ellos. Bueno, hace muy poco, el sábado o el domingo, se inauguraba en Berja otra escultura que completaba ya las 3. El plano de la batalla de Berja. Exactamente. El 2 de junio de 1569. ¿Ha escrito sobre la batalla de Berja? No, porque eso es de moderna y lo mío es de contemporánea. Y entonces di zapatero a tus zapatos. No quiero, aunque te voy a dar un adelanto, una primicia. En octubre o noviembre saldrá un libro, por ahora va a ser el último porque después de ese me voy a tomar un año sabático, que trata sobre moderna y se titula El Santo Oficio y sus 1000 demonios, que trata sobre la Inquisición en la Alpujarra. Pues, oye, son muchos ya. ¿Cuántos libros son? Pues ahora mismo tengo publicados 10, el de Adra es el que hacía el número 10, pero ahora mismo está en imprenta el 11, que saldrá en un par de semanas, y el 12, la docena, pues será este que te he dicho de la Inquisición. Pues ya que sale en 2 semanitas, nos tienes que contar un poco más. Eso depende de ti, si me quieres traer o no. Hombre, por supuesto. ¿Te vienes en 2 semanas? Sí, sí. De Linares otra vez. Cuando esté el libro en mis manos, ya te llamo, te mando un WhatsApp, digo, Paloma, que ya está aquí.
Por supuesto que sí, claro. Pues nos venimos y hablamos otra vez del libro, porque en ese sí he puesto, para mí es el que más me ha gustado de todos los que tengo publicados hasta ahora. Es un libro de 400 páginas que habla sobre los campos de concentración nazis en general, y al final de esos artículos, que en principio me los encargaron, no en principio, se han publicado en una revista online que se llama NR, Nueva Revolución, que lo editan en Vigo, y hasta finales de enero que se ha publicado el último, que eran 31 capítulos, pero se han publicado sin imágenes. Entonces yo para el libro le he puesto imágenes a cada uno de los capítulos, y hablan, son como capítulos independientes, pero que hablan, o sea que tienen un hilazón general que te va llevando entre, es como si fuera un puzzle, que una vez que lees el libro pues has visto como si fuera un plano general de todo lo que supuso los campos de concentración, sobre todo para los españoles, porque si España no había participado en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo es que había españoles en campos de concentración nazis? Esa fue la pregunta que yo me hice para empezar a investigar todo esto. Nos vamos a dejar ese tema para cuando salga ese libro, porque ahora tenemos, hoy tenemos un privilegio, porque hoy no solo vamos a recomendar un libro, hoy os vamos a recomendar unos cuantos, porque tenemos por aquí este también. Son los tres inspirados en Almería. Cuéntanos sobre este. Bajo la sombra de cuatro banderas, eso sería, para alguien que tuviera ganas de hacer una película, un guión impresionante. Porque es incomprensible que este hombre que hace la guerra en España, que lo cogen prisionero, porque empieza con la República. En la batalla del Ebro se pasa a las tropas de Franco porque no quería que una bala llevara escrito su nombre. Dice, aquí están tirando más los que vienen en contra mía que nosotros contra ellos. Entonces, si puedo colarme, pues me van a detener y me van a meter en una prisión y la guerra va a terminar y yo voy a estar preso y no me van a pegar un tiro. Efectivamente, se pasa, tiene la suerte de que lo van mandando en grupos de trabajo, lo van acercando sin él saber nada, ni siquiera el gobierno de Franco, lo que estaba pensando este hombre, y cuando tuvo la oportunidad, porque estaba a unos 4 kilómetros de la frontera francesa, pues una noche se escapa con un maño, pasan a Francia, en Francia se encuentran con la gendarmería y le dicen o a España o a la Legión, y entonces pues a la Legión. Desde la frontera desde Navarra, muy cerquita de Pau, lo mandan a Marsella, en Marsella lo embarcan, lo mandan a Orán, de Orán pasa a Sidi Bel Abbès, en Argelia, que es donde tenía la sede la Legión. No participa en ningún hecho de armas, pero sí tiene varias campañas de la Legión, y eso fue en febrero del 40, pero en septiembre del 40 el Estado Mayor de la Legión piensa disolver esa unidad y crear una nueva. Él, que había firmado hasta el final de la guerra, pues tiene la opción de entrar en una unidad nueva o no entrar. Y entonces opta por no entrar porque estaba sintiendo los cañonazos que estaban pegando Rommel en el Afrika Korps. Y dice, pero ahora están en Túnez, después viene Libia, primero Libia, luego Túnez, ahora vendrá Argelia y después vendrá Marruecos. Pues yo me voy a Marruecos antes de que lleguen a Argelia, y se va a Marruecos, a Casablanca. En Casablanca se entera de que están reflotando un barco que llevaba varado un tiempo, había pasado por no se sabe cuántas banderas de conveniencia, y se enrola en ese barco, el SS Storá, que iba con dirección a Cardiff. Ya hemos visto que hemos pasado la republicana, la de Franco y la de Francia. Entonces ahora se va a enrolar en un barco que va a Cardiff, al país de Gales. El barco zarpa, pero hace escala técnica en Gibraltar y piensa lo que piensa y se baja en Gibraltar. Se queda allí en la roca, el barco continúa a Cardiff y resulta que en el Canal de la Mancha, antes de llegar a Cardiff, en principio creíamos que un submarino alemán lo hunde, pero en realidad quien lo hunde fueron 4 torpederas alemanas, que eran lanchas rápidas pero que podían disparar torpedos, y hunden ese barco, el Storá, y mueren 21 personas. Quién sabe si de haber ido él, pues hubiera ido al fondo del mar o no. La suerte suya fue que se quedó en la roca, y al año siguiente se enrola en otro barco inglés, ya sí con bandera inglesa, el SS Alex. Bueno, el SS es Steamship en inglés, que significa barco de vapor. Entonces lo mandan a Cardiff, pero allí
lo artillan, es decir, le ponen armas a ese mercante porque lo van a mandar a Malta, a la isla de Malta, dijéramos, escoltando convoys militares, llevando compartimentos militares, con armas y con personal y demás, a la isla de Malta, que se había quedado en el centro del Mediterráneo como si fuera un portaaviones, que les venía bien a los aliados porque tenían a tiro de piedra tanto el sur de Italia y Sicilia como el norte de África. Tenían Libia y Túnez, lo tenían a un paso, y nunca consiguieron invadir Malta. Entonces, el 29 de junio del 45, tengo el documento de la última nómina que cobró en ese barco, y estaba vivo, y la guerra había terminado el 8 de mayo, en Europa, porque luego terminó en septiembre en el Pacífico, pero él sobrevivió. El resto de sus días termina la mujer había muerto mientras tanto, no tenían hijos, y él sobrevivió y se dedicó, bueno, la segunda vida de Francisco Más Pérez, que es el protagonista de Berja, es quizás tan rocambolesca como la primera, porque se va a Argentina, él era albañil, había sido albañil, se va a Argentina, se mete en el mundo de la construcción, en la inmobiliaria, de Argentina se va a Estados Unidos, y de Estados Unidos ya mayor pues vuelve a Berja. Sus últimos días lo pasó en una residencia de mayores en Ugíjar. Allí ya se sintió indispuesto, lo llevaron a Torre Cárdenas y en una habitación encontró esa bala que llevaba escrito su nombre. Este señor se mereció una segunda vida. Pues la verdad es que sí. Este señor. Madre mía, yo me quedo que no sé cómo tienes tanta información en la cabeza. Bueno, pues en la cabeza es que es muy selectiva. Si me dices algo que me han contado hace 3 horas, a lo mejor se me ha olvidado, pero otra... Oye, no veas, ¿eh? No veas cuánta información. Y, vale, vamos a hablar del último, sí, que no nos lo queremos dejar tampoco. Bueno, del último. El último que tenemos aquí en la ellos, mesa. Sí, claro. Por no traerme los 10 libros, me he traído 3 como muestra. Es que no veas. Para el siguiente te tienes que venir, por supuesto. Tenemos que ir de uno en uno, que esto se nos hace. Sí, si no... sí, yo por mí no tengo problema. Me traigo otros 3. Claro, el nuevo y otros 3. Ahí. Cuéntanos un poquito. Bajo la no, este es boceto en gris sobre fondo azul. Eso es una metáfora. Boceto en gris porque este muchacho, que se llamaba Emilio Cañada Rendón, murió con 21 años en un subcampo de Mauthausen, en Austria, que se llama Gusen. Y lo de boceto significa que es como si te estuvieran haciendo un retrato, pero te has muerto antes y no he podido terminarlo. Entonces es un boceto, como se ve, que es una cara que no está terminada, sí, en gris, porque el gris también puede ser el boceto que estás haciendo antes de darle color, pero también el color de la ceniza. Porque cuando morían en los campos de concentración, lo que les esperaba era salir por la chimenea, porque los hornos crematorios daban cuenta de ellos. También significa el color de la ceniza. Sobre fondo azul, el fondo azul es el del triángulo azul que los españoles llevaban en el campo de concentración de Mauthausen, exclusivamente en Mauthausen. Los alemanes sabían en cada momento por qué un prisionero estaba en un campo de concentración, porque dependiendo del color del triángulo que llevaran en el pecho, sabían por qué estaba allí. Los prisioneros políticos eran el triángulo rojo, los Bibelforscher, es decir, los testigos de Jehová o lectores de la Biblia, eran triángulos morados, los triángulos negros eran curas o también asociales, asesinos, los triángulos verdes eran malajes, gente de mal vivir, los triángulos rosas eran los homosexuales, los triángulos amarillos superpuestos eran la estrella de David, eran los judíos, en fin, sabían en cada momento. Pero el triángulo azul significaba que no tenías patria, eras una apátrida. Entonces los españoles en Mauthausen llevaron ese triángulo. ¿Por qué? Pues porque hay una nota verbal del gobierno alemán que le remite a la embajada española en Berlín en el año 40, diciéndole que tiene a 2.000 españoles en Angoulême, que qué hacía con ellos. Eso a través de valija diplomática llega al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, y ese documento no se contesta. Entonces insisten los alemanes en otra nota verbal que a través de valija diplomática llega también al ministerio diciéndole lo mismo, que qué hacían con 2.000 españoles, y ante el silencio de que no le contestaron en esa segunda misiva, pues los alemanes ese convoy lo mandaron a Mauthausen, que fue el famoso convoy de los 927,
que en realidad no fueron 927, fueron 800 y algo, pero no llegaron a 927. Y esa segunda nota verbal, que paradójicamente estaba escrita, que no era de palabra, había llegado al ministerio, pero en el ministerio Serrano Suñer dicen uno, Franco dicen otro, yo me inclino por Serrano Suñer. Había escrito a lápiz en el margen izquierdo, puesto que no procede, archívese. Y ese documento nunca se contestó. ¿Por qué los españoles que llegaron a otros campos como Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen, Gross-Rosen, incluso hasta Treblinka y Auschwitz, hubo 2 o 3 en Auschwitz, pues esos tuvieron triángulos rojos, que eran prisioneros políticos, paradójicamente también con la S de Spanier en este caso. Spanier, que era español. Si le están negando la nacionalidad con el triángulo azul, ¿cómo le ponen la S de español dentro? Y era este señor roquetero. Era de Roquetas, había nacido en Roquetas. El menor de 4 hermanos, Federico, José, Francisco y Emilio. Que no me lo puedo creer que te sepas hasta los nombres, que te acuerdes. Madre mía, qué barbaridad. Se había sacado el carnet para poder navegar en barco, pero se fue, su hermano mayor se fue a Barcelona y él con unos amigos se fueron a Madrid primero y de Madrid pasaron a Barcelona. Y estando allí en Barcelona es cuando la batalla del Ebro se pierde, Cataluña se queda cercada porque los nacionales llegan al Mediterráneo por Vinaròs. Y entonces la solución pues fue traspasar la frontera de Francia entre mujeres, niños, niñas, ancianos, heridos, soldados, pues pasaron cerca de 500.000 la frontera. Y allí Francia pues se hizo cargo de ellos. Pues... Y ese fue el caso de Emilio. Perdona, sí. Emilio lo cogen, se enrola en una compañía de trabajadores extranjeros y van a defender la frontera con Francia, o sea, con Alemania, pensando en que los alemanes lo iban a invadir a ellos también. Y efectivamente los invaden por donde menos se lo esperaba nadie, que era por el bosque de las Ardenas, y entonces hacen prisioneros a miles de españoles que estaban trabajando como civiles, aunque bajo mando militar, pero estaban en las compañías de trabajadores extranjeros. Y entonces pues a Emilio se lo llevan. Primero hace la cuarentena en un Frontenac, y del Frontenac lo pasan a un Estalar, pero el Estalar, que era un campo de prisioneros de guerra, pero con graduación inferior a su oficial, porque los oficiales tenían otra denominación. Pero lo mandan al Estalar 17A, que estaban al norte de Austria, y luego se tira un año y me aparece en el Estalar 18A. Y digo, ¿cómo es posible? Y entonces, gracias a Carlos Hernández de Miguel, que es un periodista que estaba en Antena 3, que ha escrito los libros sobre los últimos españoles de Mauthausen y los campos de concentración de Franco, pues me dice, Pepe, tu Emilio ha estado en Buchenwald 15 días. Digo, ¿qué me está diciendo, Carlos? Dije, sí, me lo he encontrado sin querer y ahí lleva la documentación. Y entonces es que del Estalar 18A lo pasaron a Buchenwald en Alemania, y de Alemania, de Buchenwald, a los 15 días los mandaron al Estalar 18A. Y ya del 18A pasó directamente a Mauthausen. He leído yo alguno de sus libros. ¿De los míos? No. Ah, de los de Carlos. Pues ya sabes. De los tuyos voy a empezar ahora. Pues en la papelería celeste en el Ejido los tienes. Mira. Hoy nos vamos a dejar 3, pero tienes que volver. ¿Tú sabrás cuándo? Sí, sí. Nosotros En cuanto llegue el libro, yo ya te digo, Paloma, que ya está el libro aquí. Claro que sí. Lo vamos a dejar aquí porque se nos va de tiempo la cosa. Pepe, muchísimas gracias por venirte. Es un placer. Te invitamos, por supuestísimo, a que vuelvas. Cuando tú quieras, tú nos avisas y te vienes. Muy bien, pues en eso quedamos. Muchas gracias. Venga, a ti, hasta luego. Nosotros nos vemos el viernes que viene con otra recomendación literaria a las 10 de la noche, como siempre, pero esta vez pues nos quedamos con 3. Hemos tenido la suerte de esta semana, para este fin de semana, ya tenéis trabajo. Buenas noches y hasta mañana.